Hola, hola. Nos encontramos en la unidad número 5 y vamos a hablar de tres procesos muy importantes que corresponden a replicación del ADN, transcripción del ADN y traducción del ADN. Vamos a ir revisando en qué consiste todo esto y vamos a darnos cuenta de lo siguiente. El primer proceso, que se llama replicación del ADN, pues el mismo nombre no lo indica. En este proceso se va a duplicar la molécula de ADN. Cuando una célula se divide, pues en primer lugar debe duplicar su genoma para que las células que va a generar al final tengan un juego completo de los cromosomas que la célula inicial contiene. Por lo tanto, la replicación pues viene siendo un proceso semiconservativo, es decir, que cada doble hélice formada durante la replicación va a conservar una de las cadenas originales. ¿Cómo pasa esto? Vamos a ir entonces revisando poco a poco lo que ocurre en este proceso. Primero, acá observamos que la cadena se abrió. Entonces todo va llevando una secuencia. ¿Qué es lo primero que pasa? Donde tenemos la enzima que se denomina topoisomerasa, esta cumple una función de relajación provocada por el superenrollamiento que tiene el ADN. Y entonces, para que pueda abrirse, ella ayuda con ese proceso de relajación. Ahora, cuando ocurre este proceso de relajación, va a pasar lo siguiente: llega la enzima que se llama helicasa. Esa enzima que se llama helicasa va a romper como tal los puentes de hidrógenos de la doble hélice, abriendo esas dos hebras. ¿Para qué? Para que se genere lo que se conoce como horquilla de replicación. Entonces vamos a revisar qué es lo que nos están contando en esta parte. Por acá tenemos la helicasa, ¿sí? Que es la que rompe los puentes de hidrógeno, y acá vemos cómo se va formando la horquilla de replicación, que es básicamente ese espacio donde va a ocurrir el proceso. Existen unas proteínas que son las proteínas estabilizadoras como tal, y estas proteínas estabilizadoras pues van a ayudar a mantener, como su nombre lo dice, estable como tal las cadenas para que no se vuelvan a enrollar y se puedan leer fácilmente. Vamos a encontrar que estas cadenas pues van marcadas como en una orientación o en un sentido. Entonces tenemos en la parte de abajo la cadena que dice cadena continua orientada de 5 a 3' y en la parte superior tenemos la cadena que se llama cadena rezagada, que va orientada de 3 a 5'. Esto habla desde la orientación en que se hace la lectura. Entonces, posteriormente vamos a encontrar lo siguiente. Resulta que se da primero la síntesis de la cadena continua y luego la síntesis de la cadena rezagada. Vamos a ir revisando cómo ocurre el proceso. Primero, pues cada hebra va a servir como un molde para la formación de la nueva hebra del ADN complementario, ¿sí? Esta pues se va a formar gracias a una enzima que se llama enzima ADN polimerasa, la cual tiene por función adicionar los nucleótidos. Pero hay algo acá como una pequeña restricción. Esta ADN polimerasa no puede iniciar sin la acción del cebador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Si nosotros observamos detalladamente, tenemos por acá la polimerasa, ¿cierto? Pero ella no puede iniciar su función sin la ayuda de esta enzima que es primasa y que es la que se encarga de ubicar al cebador o de colocarlo, por así decirlo. Entonces, ¿esto en qué consiste? Resulta que el cebador es una cadena corta de unos pocos nucleótidos que son sintetizados por la ARN primasa, y este cebador es ese punto de inicio, o sea, da como esa alerta para poder iniciar la formación de la nueva cadena. Cuando el cebador está, digámoslo así, instalado o está ubicado, ahí sí la ADN polimerasa puede trabajar. Entonces ella empieza a sintetizar y a unir los nucleótidos complementarios, desplazándose por toda la cadena molde, como lo observamos por acá. Entonces está la primasa y luego vemos que acá se observa una barrita que fue complementando poco a poco esos nucleótidos. Esa fue la función que cumplió la polimerasa como tal. También un dato extra acá: recordemos, existen esas proteínas que son las estabilizadoras y ellas nos ayudan a mantener separadas las cadenas para que puedan ser leídas. Ahora, el siguiente paso que ocurre en este proceso de la replicación es la síntesis de la cadena rezagada.
Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Es decir, la cadena que está en la parte superior. Resulta que la ADN polimerasa pues tiene una situación particular y es que ella no puede sintetizar la cadena en la orientación de 3 a 5. Ella la sintetiza de 5 a 3. Por lo tanto, requiere de una pequeña ayuda. ¿Y de quién va a ser esa ayuda? De la ARN polimerasa. ¿Qué hace esa ARN polimerasa? Ubica al cebador. Entonces, por eso acá observamos que el cebador está en esta parte, ¿cierto? Y va a hacer una pequeña adición como tal de unos pequeños fragmentos como tal. Y entonces, cuando el cebador ya está ubicado, vamos a ver que la ADN polimerasa empieza a sintetizar otro fragmento, pero solo sintetiza un pedacito de ese fragmento. Posteriormente, nuevamente llega el cebador y forma otro fragmento. Estos fragmentos que va formando el cebador se llaman fragmentos discontinuos y como tal reciben el nombre de fragmentos de Okazaki. Entonces, esta es la forma como se va generando la duplicación como tal de el ADN en estas cadenas. Ya finalmente, pues vamos a encontrar que se forman esas dos nuevas cadenas sintetizadas y como tal, hay otras enzimas que generan unos aportes. Por ejemplo, la ADN polimerasa 1, ella se encarga de reemplazar los cebadores de ARN por nucleótidos de ADN. Tenemos también la ADN polimerasa 2, que ella lo que hace es revisar si ocurrió algún error, revisarlo, modificarlo y poder tener todo correcto. Tenemos también la ADN ligasa, que es la que se encarga de unir esos fragmentos de Okazaki que son discontinuos, entonces ella se encarga luego de hacer una relectura y de unirlos uno a uno. Y finalmente, pues de esta forma es que se obtienen las dos copias idénticas de ADN semiconservativas. Recordemos que cada una conserva una hebra de la cadena inicial. Es un dato que debemos tener muy claro como tal.